si nos tomamos un café? Y esta tarde, entre café, me da muchísimo gusto estar con Elena Flores y Abogadas. Bienvenida. Así es, Ana. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder estar aquí y poder empezar el año del pie derecho junto contigo en esta entrevista. Muchísimas gracias por estarte tomando este café conmigo. Me encanta el trabajo que haces en conjunto con Abogadas para ayudar a otras mujeres. Sí, así es correcto. Cuéntame qué es lo que quieres que te compartamos de nuestro emprendimiento. ¿Cuántas mujeres abogadas integran justamente este grupo? Pues empezamos en el 2019, empecé yo sola con apoyo de 2 personas que estaban estudiando todavía, 2 mujeres, coincidió. En realidad nunca lo planeé así, o sea, fue una cosa que se dio muy improvisado. Y empezamos a hacer un equipo muy colaborativo. Este año 2020 se integraron a otras 2 mujeres y ya empezamos a hacer un equipo en conjunto. La pandemia fue muy, pues un reto para todas las industrias, para la de nosotros igual. Entonces empezamos a hacer un trabajo en conjunto desde casa y esto fue muy provechoso porque todas venimos desde perfiles muy diferentes, tenemos edades diferentes, etapas diferentes. Unas tienen hijos, otras no, otras son estudiantes. Entonces eso nos ha ayudado a ser muy empáticas entre todas. Y también coincidió que éramos puras mujeres, decidimos dejarlo así, al menos por el momento. Y una cosa muy curiosa es que nuestros clientes, la mayoría son varones. Ellos se sienten como más cómodos trabajando con abogadas mujeres y pues nos hemos enfocado en servicios de todo tipo. Mira qué datos nos has dado, porque son todas abogadas, trabajan en conjunto, pero ahora sí que al servicio de la comunidad, ya sean mujeres o sean hombres, y la mayoría de sus clientes son hombres. Sí. ¿Cuáles son los temas con los cuales se enfrentan más? Pues los servicios que ofrecemos principalmente es el tema del divorcio y lo que viene relacionado con el divorcio. Es decir, el juicio del divorcio pues en realidad es un juicio muy ordinario, es muy común. Desafortunadamente en nuestro estado cada mes hay 2,000 divorcios y al final del año hay arriba de 29,000 divorcios al año, ¿no? Somos el primer estado en la República que hace eso. Entonces, cuando las personas se enfrentan a este proceso, normalmente hay muchas dudas, muchas inquietudes. Obviamente hay un tema emocional muy fuerte y nosotros sí tratamos de decirles desde el principio, nosotros no venimos a convencerte que lo hagas, tú ya tienes que venir con decidido a hacerlo. Y ya una vez que te decidas hacerlo, cada caso es diferente. Hay matrimonios que tienen mucho tiempo, otros menos, otros hijos, otros no tienen hijos. Hay mujeres que nunca trabajaron durante su matrimonio y otras que sí. Entonces, cada caso es muy particular y nosotros en todo momento les decimos, los estamos acompañando en su proceso. Cada proceso es diferente y cada familia tiene su propia historia. ¿Has vivido alguna historia que ha marcado tu carrera en cuanto a todo esto que comentas de diferentes familias y diferentes casos en cuanto al tema de divorcio? Sí, ha habido muchos casos que han sido excepcionales, por decirlo así, y te soy sincera, el patrón en común que sucede es que cuando se divorcian hay un tipo de juicio que se llama el de divorcio incausado, que lo solicita uno en contra del otro. Y cuando no resuelven la relación con sus hijos se queda en el aire, es decir, la patria potestad y la convivencia, la guardia y custodia no es de ninguno de los dos. Entonces es muy común que el padre, regularmente las madres se quedan con los menores y luego los padres quieren alguna convivencia, no se las permiten y existe una situación como de pues una especie de secuestro que no es el nombre, se llama sustracción de menores, pero es un tema muy delicado porque como queda en el aire, nunca se arregla ante un juez. Entonces hay mucha incertidumbre de a quién le corresponde, lo puede ir a denunciar, qué puede hacer en este caso. Y lo correcto es que desde el divorcio se acuerden este tipo de cuestiones y sepan de antemano que es una cuestión que va a cambiar evidentemente todo el tiempo. O sea, sus hijos van a crecer, se van a desarrollar, es posible que ellos vivan en otra ciudad, que se enfrenten a más a otras parejas que rehagan su vida. Entonces todo esto tiene que estar a la mano en su juicio, pero muchas veces no es así. Entonces ahí es cuando nos enfrentamos a algo más problemático, más conflictivo. ¿Hay ciertos tipos de divorcios o solo es un tipo de divorcio? Platícanos sobre esto. Ok, mira, hay un
Hay dos tipos de divorcios, es el divorcio voluntario y el divorcio incausado. El voluntario, sorpresivamente, solo es el 9% de los divorcios de nuestro estado, y en el año anterior fue el 7%, y así ha sido. ¿Y esta sería la manera más sencilla? Sí, es cuando las dos personas están bajo mutuo acuerdo, firman todos su situación, o sea, si tienen hijos, pues la cuestión de los hijos, si tienen bienes, de los bienes, si no tienen ninguno de estos dos, pues no firman nada, literal, solamente se divorcian. Pero es la situación en donde es un poco más rápida y es un poco más práctica. El concepto del divorcio express, que muchos abogados lo venden de esta forma, aunque es muy común que lo veamos publicado en muchos lados, no existe en realidad, porque no hay una forma de hacerlo brincándote todas las etapas que dice la ley. Simplemente, si están en voluntad, pues es muy fácil llegar a acuerdos, y cuando no están de acuerdo se da el divorcio incausado. Este divorcio tiene relativamente poco, unos 7, 8 años, y lo solicita una de las partes y la otra persona no tiene que estar de acuerdo. Anteriormente nada más había el voluntario y el necesario era demostrar todas estas causas de disolución del matrimonio, como la infidelidad y la violencia y demás. Me imagino que muy pesado. Sí, era cansado. A juicio de años, Ana, o sea, de 3, 4 años en donde esta cuestión no se terminaba. Y el incausado solamente basta que digas, ya no quiero estar unida al matrimonio con esta persona, y el juez lo toma en cuenta y te hace tu proceso para que te divorcies cuando salga tu sentencia. ¿Es ahora más fácil divorciarse? Sí, el juicio permite que sea más fácil porque no requiere la voluntad de ambos, es más sencillo. Muchas personas piensan que por esto las personas se divorcian más o lo toman más a la ligera, pero la realidad es que es una cuestión que protege la personalidad individual de las personas. Vaya, si tú ya no deseas estar unida al matrimonio con alguien, pues puedes solicitar ese tipo de juicio y ya no te tienes que enfrentar a todo un proceso tan pesado. Pero sí es un poco más sencillo. Como entidad, ¿cómo estamos en ese tema del divorcio en Nuevo León y cuáles serían las entidades que más divorcios tienen? Nuevo León es el estado que más divorcios tiene, y no es el que más matrimonios tiene, pero sí está en el top 3 de los que más matrimonios tiene. En la pandemia hubo un repunte pues fuerte, hubo ahí un incremento del 10% de divorcios. En este año, y también curiosamente en este año ya se hacen por medio de videoconferencia. Ya no es necesario que acudas personalmente al juzgado, que te tengas que enfrentar a esta situación en donde las partes están presentes y es posible que haya un roce. Ya literal todo es en digital, y pues esto ha hecho que sea mucho más práctico nuestro trabajo como abogados, pero son otro tipo de retos a los que nos enfrentamos. ¿Cómo podemos evitar llegar a un problema con la pareja? Ustedes que son abogados, me imagino que, bueno, se enfrentan justamente hasta con las dos partes, ¿no? Sí. De hecho, sí, es muy común. Lo que yo recomiendo en todos los casos, aun sea voluntario o incausado, es que haya un convenio. Y esto es importante. La ley permite que en los dos casos haya un convenio que hace que sea mucho más sencillo arreglar estas cuestiones o acordar entre ambas partes pensiones alimenticias, guardias y custodias, la pensión compensatoria. Ahorita podemos platicar de cada uno de estos conceptos, pero es mucho más sencillo esto. Nosotros desde el inicio, mi equipo y yo ahora sí que se lo repetimos muchas veces a nuestros clientes de, mira, la mejor manera de llegar a un divorcio es hacer un convenio. Si no llegas a un convenio, la ley te permite que te divorcies, pero es lo ideal para que ambas partes estén conformes y que la familia también esté conforme, porque pues no solamente es decisión de ellos, sino afecta directamente a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. O sea, cambia todo su entorno en general. Es como si decidieras el tener otra vida. O sea, renuncias a una para enfrentarte a otra, y es una decisión complicada. Entonces también cuando se tienen hijos, Elena, esto es más difícil. Sí, Ana, totalmente. O sea, cuando se tienen hijos, existe la posibilidad de que en el convenio se acuerden cuestiones como pensión alimenticia, que la pensión alimenticia corresponde exclusivamente a los hijos y le corresponde al padre, que no va a tener la guardia y custodia. Y hay personas que piensan que por el simple hecho de divorciarte ya es obligatoria la pensión alimenticia. Pero no es así. Es decir, el padre que va a ser el guardián, el que va a estar al cuidado de ellos y va a ser el responsable de ellos,
más que el otro, por decirlo así, es el que le corresponde recibir esta pensión alimenticia para el beneficio de los hijos. Pero la ley dice claramente que la responsabilidad de los hijos es 50 y 50, no uno sobre el otro o no uno más que el otro. Y como país, ¿cómo estamos en este sentido? Porque sabemos que en su mayoría son las mujeres quienes se quedan con los hijos, pero puede pasar que también los hombres, padres de familia, se queden con los hijos. Sí, de hecho hemos tenido varios clientes que es la situación inversa, es decir, ellos son los guardianes y custodios de sus hijos, ellos los cuidan y ellos le solicitan pensión alimenticia a su madre. Entonces es un escenario muy atípico, pero sí está sucediendo. Y te soy sincera, en muchos casos, en los casos que me ha tocado, las mamás que les toca esta obligación se sienten como que no les corresponde, como que ellas no están obligadas a dar porque él es el papá, entonces él los debe de proveer. Entonces, pues esta es una situación equivocada porque la ley dice claramente que 50 y 50 son los gastos y la responsabilidad de los menores. Oh, qué buen dato, ¿no? Porque estamos acostumbrados a conocer este otro lado de la historia, ¿no? Pero ya que nos cuentas que es parte de la ley también, es bueno conocerlo. Sí, totalmente. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para también algunos consejos que nos puedas dar si estamos pasando por un divorcio, si tenemos pensado justamente acudir con algún abogado especialista? ¿Qué requisitos o qué consejos nos puedes dar? Yo les puedo aconsejar que primero tomen esa decisión desde la frialdad de su cabeza y de su corazón. Es decir, no lo tomen en un arranque de emociones, en un arranque de enojo, aunque sea una situación violenta o crítica, no es lo mejor que tomen esta decisión desde este escenario. Primero busquen ese tipo de ayuda, al menos con un psicólogo, si es algo profesional, o si no con una persona que sea como muy ajena a tu círculo, que tenga un punto de vista imparcial para que te ayude a ti a pensar mejor. Y una vez que te decides hacerlo, busques la asesoría de un abogado de cuál es tu situación matrimonial. Por ejemplo, la primera cosa que uno revisa como abogado es el tipo de matrimonio que tienen, si es en sociedad conyugal o régimen patrimonial. La sociedad conyugal es la que ambos bienes son compartidos entre dos. Entonces, esto es el 99% de los matrimonios está bajo este régimen y eso implica que todos los bienes que tiene ambos es del otro, ¿no? O sea, están al 50 y 50. Entonces esto es muy común que suceda, que si tienen propiedades, bienes, automóviles, casas o acciones o incluso emprendimientos o negocios, esto también se tenga que liquidar a través de un convenio para que no tenga responsabilidad uno sobre el otro. Y si están en el régimen patrimonial, pues es muy sencillo porque esto simplemente no está incluido, de cada quien. O sea, cada quien tiene sus propios bienes y sus propias propiedades, vaya la redundancia, y no se tienen que enfrentar a este convenio, ¿no? Después viene la cuestión de los hijos, quién va a ser el guardián y custodia, los hijos, qué es mejor para ellos también en muchas ocasiones. Hay veces que tienen una afinidad o su propia vida ya está desarrollada en cierta casa o hogar o propiedad de uno de ellos. Y es muy difícil cambiar sus hábitos, cambiarlos de domicilio, cambiarlos de escuela, o sea, es algo muy pesado para ellos. Y en relación a sus hijos, que establezcan quién va a ser el responsable, las convivencias, fechas de Navidad, cumpleaños, días del niño, cumpleaños de los hijos. O sea, es todo un convenio, puede ser tan largo como su historia o tan corto como su propia historia también, ¿verdad? Y también hay un punto en donde hay un tema de pensión compensatoria, que es cuando uno de los dos se dedicó meramente al hogar o no trabajó por alguna situación, la otra parte le corresponde dar una pensión compensatoria para que rehaga su vida. Porque muchas personas, sobre todo las mujeres, lamentosamente, se enfrentan a que pues él era el proveedor de su casa, se deciden divorciar, toman esta decisión y se enfrentan a que no tienen bienes propios, no tienen ingresos propios, entonces pues las dejan una desventaja sobre él. Y esta pensión es justamente para eso, y eso sí le corresponde a la pareja. En caso de que sea al revés, también. O sea, si el esposo se dedicó preponderantemente al hogar o no laboró por alguna situación,
y se divorcian, a la esposa le corresponde darle una pensión compensatoria en lo que él rehace su vida. Importante esta recomendación también. Elena, muchísimas gracias por estar tomándote este café conmigo, por darnos estos consejos. Bueno, poner sobre la mesa también ciertas dudas que tienen tus clientes y seguramente los que nos están viendo en este momento. No, Ana, muchas gracias a ti por invitarme. Un gusto estar aquí contigo y poder platicar sobre mi emprendimiento, sobre lo que hago en mi vida profesional, y pues un gusto estar aquí con tu audiencia y platicarles sobre esta cuestión del divorcio. Gracias, Elena. Gracias a ti. Y este fue el café de hoy. Atrévete a hacer. ¿Y si nos tomamos un café?